Javier. Hola. Sí, se escucha, pero no se tiene que escuchar. Ahora, la cosa es si ustedes me escuchan a mí. Ahora, Lo corto. no, 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 no. Te escucho perfecto, pero lo... Sí, ahora igual Darío les va a mutear el micrófono a todos. Okay. Ok, bueno, aparentemente se escucha, se ve bien. Eh, Perfecto. Bueno, hay algunos, me parece que no están todos muteados porque algunos los escucho. Lo bueno es que al que escucho respira. Ok, bueno, muy bien. Eh, ¿Cuántos tenemos acá? 64 personas. Bueno, vamos a ir empezando. Eh, Dari, confirmame que está todo ok, te estoy viendo en pantalla. Estamos saliendo todo en... Dari no me escucha. Ok. Yo estoy con micrófono, ¿no? En el Zoom, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, buenas tardes, noches, según donde sea que estén. Bienvenidos. Eh, la clase de hoy va a ser un poco particular, porque eh, en realidad pasaron un par de cosas. Bueno, primero, antes de entrar en el material que no se escucha, Cintia hace seña de que no se escucha bien, ¿no? ¿Y los demás en Zoom sí escuchan? A ver, vamos a ver de qué estemos. No escuchamos a Javier. Ok. Javier está mutado, está en mute, Javier. Ah, ok. Dari, no se me escucha, ¿verdad? Tienen que activar a Javier, por favor. No, ahí está, ahí está, ahí No, está. Ok, ahí me ahí escucha. está, ahí está. Ok, perfecto. Espérenme un segundito, voy a pedir que... Uy. Ok. Bueno, voy a... En realidad no sé... Quería ver cómo les había ido con las vueltas, pero no sé qué tan fácil va a poder ser que el audio de Zoom se haga parte de toda la transmisión, así que eh, mm, no sé cómo hacerlo para que no... Bueno, no importa. Los que
los que están en Zoom y que los puedo ver, con pulgar arriba, pulgar abajo, ¿qué tal las vueltas? ¿Probaron? ¿Sí? Más o menos. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Toma su trabajo acostumbrarse. eh, y como les digo, hay que tomarlo con calma, irlo haciendo de a poco hasta que el cuerpo se acostumbre. Pero una vez que el cuerpo se acostumbra es bastante poderoso. Hoy tenía pensado, tenía una clase preparada, pero de golpe, eh, una hora antes de la clase, como que entendí una cosa distinta de qué se tenía que tratar la clase de hoy. En realidad la clase que había preparado, como empezamos a hablar de los arquetipos, de la mente arquetípica y, y, y la búsqueda de nuestro potenciador, ¿sí? ¿Qué parte de la mente arquetípica es lo que vinimos a manifestar Yo tengo la convicción que la mayoría de la gente, si no toda la gente que está tomando esta clase, son viajeros. Eh, con lo cual es, es poco probable que la elección que un viajero haya hecho al venir a este mundo sea la de ser una persona egoísta, para empezar, o una persona, y cuando digo simple, no malinterpreten el término, una persona común, ¿sí? Como el resto de... Todos estamos un poco locos, todos tenemos algo en lo que, más allá de que pudo haber pasado que en la familia en donde te tocó nacer eso haya sido reprimido de niño, yo he tenido infinidad de comentarios y experiencias de gente que me cuentan que... perdón, pero como el Zoom está por teléfono, de repente entran llamadas de teléfono y las llamadas de teléfono cortan la llamada. He tenido infinidad de personas que me escriben o me cuentan que cuando eran niños tenían ciertas capacidades y que cuando se las dejaron ver a los adultos de su familia terminaron medicados, tratados como locos, o muchos simplemente tuvieron que aprender a esconderlo y en el proceso de esconderlo terminaron muchas veces olvidándose del cómo se hacía, perdiendo ese don, ¿no? Pero lo más probable es que alguien que esté acá interesado en este material sea un viajero que eligió venir para ayudar o ser parte de la catalización o para asistir al resto de la humanidad en el camino hacia cuarta y quinta densidad. Por eso me parecía importante hablar sobre estos aspectos de la mente arquetípica y digamos que las dos principales áreas donde yo quería enfocarme eran una, lo que empezamos a hablar la semana pasada, que también pensaba hablar un poco de eso esta semana, aunque cambié de opinión, que era la magia. Y el otro tema importantísimo, los sanadores. Y preparando el material, la segunda parte de la clase de hoy, que tenía que ver con la sanación, recibí un mensaje, les cuento, les doy un pequeño preámbulo. Cuando
ya no sé cuándo fue, creo que fue hace como unos, ya creo que hace 9 o 10 años, 9 años, cuando fundamos Kabbalah Aplicada. Una de las, una de las reglas que yo puse dentro de la interacción con los alumnos y de la institución como fundación sin fines de lucro fue que yo no quería saber, también eso llevó a algunos errores. Nos pasó una vez que una persona que era de las que recibían el dinero en el coso hubo un dinero que desapareció, puede pasar, pero una de las primordiales premisas que teníamos en Kabbalah Aplicada era que yo no quería saber nunca si alguna persona hacía una donación. Yo no quería saber ni quién ni cuánto, ¿sí? Y lo mantuvimos así durante todo el tiempo que existió Kabbalah Aplicada, o que existe. Y de hecho, cuando después terminamos haciendo las keilot o los kaales, las pequeñas comunidades, permitimos que sean totalmente autónomas, que jamás les revisamos nunca, o sea, les pedíamos que rindan cuentas, pero nunca fuimos a revisarle los números, porque la idea era que fuera un sistema en donde el que había donado pudiera verificar si su dinero había sido asentado, pero lo que yo quería, por sobre todo, era poder sentarme a hablar con un alumno y que nunca lo que yo le dijera a ese alumno estuviera influenciado por si esa persona sostenía o no la estructura de Kabbalah Aplicada, si daba mucho dinero, poco dinero, si daba algo en particular o no. Y la gente que vive en Argentina o que a lo mejor le tocó hablar conmigo en alguno de mis viajes a algún lugar del mundo, la verdad sería interesante que si alguna vez alguien sintió que yo le transmití que por alguna razón pudiera ser bueno que diera una donación, que lo diga. Porque he pasado, si no, tal vez no miles, pero cientos de horas atendiendo problemas ajenos, viendo cómo podía ayudar, y ni siquiera nunca permití que siquiera me paguen por mi tiempo, ¿sí? Porque es poco cabalístico no creer o no entender que hay un sistema y que todo se compensa, ¿sí? Entonces, y porque también parte tenía que ver con que previo a dar clases de Kabbalah, yo había dado clases de Kabbalah en el centro de Kabbalah, el famoso reconocido Centro Mundial de Kabbalah, y de hecho una de los principales problemas que yo tenía con el centro de Kabbalah era que, si bien era un buen vehículo para que yo pudiera dar clases, el problema era que yo no hacía lo que me pedían que hiciera respecto a pedir dinero a la gente, ¿no? Y como vi les puedo asegurar que las cosas que yo vi estando del lado de adentro, de las estrategias, del cómo opera esa organización para sacarle dinero a la gente, tienen una maestría, o sea, creo que ni siquiera la Iglesia Católica logró la especialización que ellos tienen en hacerle creer a la gente que Dios te va a tratar mejor si donas dinero, y si lo donas, por supuesto, específicamente a esa organización, ¿no? Entonces, hoy estaba preparando pues
deben estar pensando de qué tiene que ver eso con todo esto. Bueno, hoy estaba preparando la segunda parte de la clase de hoy, donde iba a empezar a hablar sobre la salud. Y casualmente es muy interesante porque el pretexto, la excusa más explotada que hay en todas las organizaciones que hacen, por ejemplo, lo que hace el Centro de Kabbalah, que es usar un poco de un conocimiento que es alucinante y que por supuesto embelece a las personas por el conocimiento en sí, usar un poco de eso para atraer, pero después tener un motivo alterno. Por lo general las instituciones que hacen eso, la apertura más fácil, el lugar más fácil por donde entrar a sacarle dinero a alguien es la salud o algún problema serio legal o incluso un problema económico. Aunque no lo puedan creer, a la gente que más dinero le sacan es a la que viene y dice: tengo tal y tal problema en mi empresa o tal problema económico. Entonces con la excusa de que no estás dando lo suficiente, les piden. Y a gente que tiene un familiar con cáncer, a gente que tiene algún problema de salud, esos son las presas fáciles, ¿sí? Ese casi se lo das a un principiante, ¿no? El único riesgo con el principiante para que atienda a un alumno de esos es que tal vez no se anime a pedir lo suficiente. Pero esto existe. Yo hablo del Centro de Kabbalah porque es de donde yo venía, pero existe en la iglesia, existe en Chabad, existe en la mayoría de las religiones, porque hay una frase en el Zohar que dice que la tzedaká elimina la muerte. Entonces, con ese pie que les dejaron, imagínate que si elimina la muerte, ¿cómo no va a eliminar tu problema de salud o tu problema económico o lo que sea? Entonces, cuando estaba yo siempre tengo una hojita acá al lado que es donde voy anotando si me acuerdo de algo o de los puntos de los que quiero hablar. Cuando estaba armando esa hojita, me llega un mensaje de Darío, y acá vi de aquí el hecho de que no, de lo que expliqué al principio, porque el pacto que yo tengo con Darío y con Mónica es que ellos nunca me cuentan cuando hay temas que tienen que ver con dinero, a menos que sea porque hace falta dinero y ese mes no se llega a pagar el alquiler o lo que sea. Me lo cuentan porque lo que yo hago es que meto la mano en mi bolsillo y lo pago, no porque me lo cuentan y yo entonces salgo a pedirle dinero a alguien. Y gracias a Dios que lo puedo hacer y no me molesta porque entiendo otra vez que hay leyes de compensación, ¿no? Pero se ve que Darío se cansó de algo que está... En realidad el reclamo empezaba primero por el tema del Zoom. Organizamos estas llamadas, la gente que está en Zoom, para facilitarme a mí la posibilidad de dar la clase. No hay ninguna diferencia entre el material que se ve en Zoom con el material que se ve en el grupo de Facebook o lo que sea. Y básicamente a mí me facilita el ver que hay gente del otro lado. No es porque no hay ningún premium en que te toque estar en el Zoom o te toque estar del otro lado o en la otra plataforma. Y aparentemente hay gente que se está quejando de que cuando le va a tocar, obviamente que cuando se dijo va a haber, para que a Javier le sea más fácil dar las clases, un Zoom con 20 personas, y puse 20 personas. Yo en realidad lo que necesito son 5, pero sabía que después iban porque como el Zoom lo hago con el teléfono, solo puedo ver 3 personas más mi foto,
y cuando hago slide para el costado me aparecen otras 3, entonces 6 ya es suficiente. Pero pusimos 20 porque dijimos, bueno, cuando yo le dije a Darío, necesito un pequeño grupo de personas, él me dijo, bueno, si no ponemos una cantidad importante, va a pasar mucho tiempo hasta que a alguien le toque. Bueno, dije, que hayan 20. Y obviamente todos, hay no sé cuántas personas hay en los suscriptores de este grupo, pero creo que son algo así como, hay más de, no sé, creo que llega a las 300 personas, todos se anotaron y quedaron en una lista de espera según cuándo se anotaron por orden de llegada. Entonces parece que hay gente que está como que un poco molesta con que si le va a tocar o no, cuándo le toca el Zoom, cuándo es su turno, que se anotó y que ya esperó 2 clases, 3 clases. Y Darío continúa diciéndome, dice, y aparte hay otro tema que te quiero decir. Dice, yo sé a ciencia cierta que hay mucha gente, no sé si muchos, bueno, yo no quiero decir muchos, pero hay gente que pagan una suscripción y se juntan 5 o 6 personas a ver la clase, o una persona paga la suscripción, baja el video y lo comparte a un grupo de gente. Y volviendo al tema Kabbalah aplicada, en Kabbalah aplicada nunca hubo un arancel para las clases, ¿sí? Siempre fue a voluntad, la gente a veces dejaba dinero, a veces no. Cuando llegaba fin de mes y no había, lo que la gente había dejado no era suficiente para pagar el alquiler del lugar y pagar los sueldos y lo que sea, yo simplemente le avisaba a la gente en la clase de Zohar, miren, está pasando esto, depende de ustedes si ustedes deciden que quieren o no que este lugar siga existiendo y demás, ¿no? Cuando decidí que iba a dar estas clases, las clases del 5º nivel, desde un principio, primero quería saber quiénes son las personas que toman la clase. Para mí, sépanlo, es importante saber los nombres de las personas que están tomando la clase. Quiero saber cuánta gente hay, ¿sí? Quiero saber cuántos son las personas que toman la clase. Para los que no les... a partir de hoy, puntualmente, vamos a empezar a liberar, como lo hicimos siempre, de que las clases queden abiertas para que la gente las pueda ver. Pero yo quería saber, esta vez sí quería saber, quiénes son los que están sponsoreando, por llamarlo de alguna forma, el que exista esta clase. Ahora, hoy, no solo hoy, sino, no sé si vieron que en el sistemita, como lo hacíamos en Buenos Aires también, la idea no es tener el gasto de un alquiler o lo que sea, y cada vez que alquilamos un lugar para hacerlas de manera presencial, lo que se hizo fue dividir el costo sabemos que por lo general las clases se llenan, entonces lo que hicimos fue dividir el costo de lo que cuesta el salón en la cantidad de ¿qué es esto? En la cantidad de personas que tenía de capacidad el salón, y cobrábamos, no sé, el equivalente a, bueno, hoy en pesos argentinos, 800 pesos son $6, ¿sí? Por persona para verlo presencial. Y si no, tu suscripción te servía para verlo desde tu computadora. Porque al final de lo que se trata, si bien es cierto que hay una importancia en escucharlo en el momento, no por el que escucha, sino por el que transmite, porque para mí las preguntas y lo que va ocurriendo en la mente de las personas que están tomando la clase, yo por lo menos, tal vez yo me lo alucino y pienso que es así, pero yo siento, hay veces que tengo la clase preparada para ir hacia un lugar y siento que no, que en ese momento que tiene que ir hacia otro lugar, y estoy seguro que es por las personas que están escuchando, ¿sí? Que si es en diferido debería de funcionar igual porque todo es un eterno presente, pero yo no estoy al nivel todavía de modificar
lo que digo ahora basado en lo que alguien va a escuchar dentro de 3 o 4 días. O a lo mejor sí y no lo sé, pero como no lo sé, prefiero tener a la gente en vivo mientras estoy dando la clase. De hecho, me resulta sumamente difícil, y estoy seguro que eso es solo una limitación mía, pero me resulta difícil grabar una clase para después subirla y que ustedes la vean grabadas, ¿sí? Si no sé que hay gente si sé que no hay gente del otro lado en ese momento, me cuesta canalizar lo que quiero decir. Entonces, quiero que sepan ahora, que nunca lo dije antes, cuál es la razón por la cual decidí cobrar por estas clases. La principal razón por la cual decidí cobrar por estas clases es porque cuando hace un año atrás lanzamos el token Oneness, que era para recaudar fondos para comprar el primer terreno para hacer una primer comunidad, One, y ofrecimos esos tokens a un gran nivel de descuento para que sea una forma de incentivar y que la gente, incluso dentro de la economía One, lograran enriquecerse. No tiene nada de malo. La respuesta que hubo fue muy poca. Muy poca. No se llegó a juntar ni siquiera $10,000. Cuando se suponía que estamos tratando de recaudar fondos para hacer un desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió fue, dije, bueno, vamos a hacer que las clases sean pagas, después va a haber, eventualmente las liberaremos y será como Kabbalah aplicada, que todo el mundo tenga acceso. Como incluso las clases mayormente son de manera virtual, el costo es mínimo, sacando que hay algún personal al cual le seguimos pagando sueldos. Pero la idea era esa, la idea era de juntar dinero para comprar un primer terreno. Lo cual está ocurriendo, se está juntando ese dinero y hay gente que está buscando y demás. Pero la verdad es que es un poco una desilusión enterarme, bueno, que hay gente que está repartiendo la clase. ¿Por qué? Porque desde un principio pusimos reglas y dijimos, bueno, lo vamos a hacer de una cierta manera, y la gente que me conoce sabe que si alguien nos escribe o nos habla y nos dice, yo no lo puedo pagar, pero quiero ver la clase, nunca le vamos a decir que no. Siempre vamos a buscar una forma de que la persona lo pueda ver y que pueda haber un intercambio que no sea monetario. Y me pareció muy casual, llamémosle así, que Darío me llamara a cuestionarme qué hacer con esto. De hecho, lo primero que hice fue contestarle, bueno, si querés escribí un post para Facebook, solo en el grupo, para que lo veas, porque es solo gente que está en el grupo quien puede estar compartiendo una clase o armando grupos de estudio para escuchar la clase. Y le dije, pone un post en Facebook explicando solo que la gente por favor no lo haga y traté de seguir escribiendo lo que estaba escribiendo, ¿no? Y ya no pude seguir, porque de hecho cuando digo que es como un poco una desilusión, es una desilusión conmigo mismo, no con ustedes. Porque ustedes constantemente me muestran qué hay todavía que corregir en mí, ¿no? Que dónde estoy yo sacando provecho de algo que no lo debería de estar haciendo, la gran pregunta es, ¿por qué estoy generando esto?
¿no? Y tal vez puede ser por falta de información, ¿sí? Puede ser porque a lo mejor debería de compartir más los planes, pero tengo un entrenamiento de no contar las cosas, porque estudié Kabbalah muchos años. Eh, y bueno, pero casualmente, y acá tal vez es donde esto deja de ser un reclamo y empieza a convertirse en una clase, casualmente lo que estaba escribiendo en la hojita era lo siguiente. ¿Cómo funciona? Porque para hablar de la sanación o el sanador, hay que hablar primero de cómo funciona la enfermedad. Y de golpe, cuando de golpe se unió todo y dije, wow, o sea, el planeta está enfermo, llamémoslo así. Es la primera vez, por lo menos en mi historia, y creo que la última vez que ocurrió grave fue la gripe española. Más allá de que si yo pueda pensar que es cierto o no, qué tan grave creo o no que es el tema del coronavirus, el mundo cree que está enfermo. Hoy el mundo siente que está enfermo, en todas partes del mundo. Nadie se salva. Y entonces me parece interesante explicar esto, cómo funciona la enfermedad. Yo la verdad en el último tiempo he cambiado un poco mi parecer acerca de el origen de la enfermedad. Es decir, sigo pensando que es emocional, ¿sí? Pero me di cuenta que la emoción no es lo primero que sucede. Es decir, la enfermedad es la manifestación del conflicto emocional, pero la pregunta es, ¿qué causa el conflicto? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el mecanismo completo? Y si ustedes empiezan a pensar en todo lo que aprendieron, porque en este camino del quinto nivel se trata de ir poniendo los ladrillitos, los building blocks, e ir construyendo una rampa hacia el conocimiento o hacia la elevación que incluya todos los bloques anteriores, todo ese cimiento, todo. Entonces, la enfermedad también tiene que ser coherente con el hecho de que todos somos uno, el hecho de que la realidad que vivimos es la que nosotros mismos vamos constantemente creando para nosotros, el hecho de que tenemos una conexión con nuestro ser superior me refiero a, no hablo de un Dios, o sea, con nosotros mismos en nuestra multidimensionalidad, y que recibimos información y que vamos constantemente proporcionándonos una realidad que sea lo más efectiva posible como catalizador de crecimiento. Y el catalizador es el desafío, ¿sí? El catalizador es el desafío, es lo que se te presenta en la vida, porque para que termine habiendo un conflicto emocional, tuvo que haber un episodio, algo que ocurrió con alguna persona, con alguna situación, pero comienza desde lo externo.
y que si a esto le suman, muchos de ustedes me han oído hablar bueno, en la clase de Kabbalah y Salud, muchos de ustedes incluso siguen o han escuchado hablar al doctor Lipton sobre el ADN y cómo el sistema que determina qué partes del ADN van a ser copiados y reproducidos está directamente relacionado con, o sea, a ver, quien determina eso no es el ADN, sino las proteínas. Y las proteínas son absolutamente sensibles a la percepción del entorno. ¿Sí? Entonces, no quiero ser muy repetitivo, pero ya lo dije miles de veces, la persona tiene un ADN que incluye toda la información genética de sus antepasados por los últimos 50, 100.000 años, vamos a decir 75.000 años para ahora que lo pienso, por algo siempre digo los últimos 50.000 años, y tiene mucho que ver con estos periodos de 25.000 años y el hecho de que probablemente nosotros, o por lo menos este avatar físico que utilizamos, es el de la modificación de hace 50.000 años en adelante. Pero más allá de eso, el entendimiento del entorno y muchas veces la repetición de la realidad emocional, que no requiere de... Lo grandioso de la realidad emocional es que no es afectada ni por la tecnología, ni por los avances del tiempo, es una cuestión netamente humana. Una persona con cero acceso a los avances, una persona que vive en una tribu en el medio de la jungla, puede tener un desacuerdo con su pareja, con su hijo, con su tío o con un socio en una actividad de la exacta misma forma que la puede tener el CEO de una empresa y sentir exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces la emoción trasciende cualquier tipo de disfraz cultural o socioeconómico. Y voy a hacer un pequeño paréntesis acá para decir algo que me olvidé de decir la clase pasada cuando hablábamos del ADN. La mayoría de los viajeros tienen esta situación de nacer en familias complicadas. ¿Sí? La mayoría de la gente espiritual tiene este temita de que alguno de los papás, los hermanos, o sea, no suelen nacer en las familias esas ideales en donde todo es amor y dulzura. ¿Sí? Y una de las razones por las cuales esto ocurre es porque en el proceso de que las familias se conformen y se armen árboles genealógicos y demás, hay genética dominante, ¿sí? Pero también hay genética recesiva. Y ante la pregunta que mucha gente se hace, que es muy simple, la pregunta, muchos de ustedes, cuando yo lo diga, se van a oír o van a recordarse a ustedes mismos preguntándose lo mismo miles de veces. ¿Cómo mierda vine a parar a esta familia? ¿Sí? ¿Cómo terminé acá con esta gente? O sea, ¿qué hice tan mal para tener estos familiares?
No se trata de que hiciste tan mal. Se trata de qué podés hacer con la genética de esa familia. Se trata de que hay toda una carga recesiva que tal vez hace miles y miles de años que no se manifiesta, y lo que hace falta es una oveja negra como nosotros para que manifieste cosas del árbol que están dormidas. ¿Sí? Y no estoy hablando solo de genética, no, o sea, estoy hablando de epigenética también, no solo de genética física, de qué color de ojos voy a tener, sino qué es lo que yo puedo extraer de ese árbol que nadie más lo hizo. ¿Sí? Porque se quedaron atascados. Cualquiera de ustedes que tiene este tipo de situación familiar, seguramente le ha pasado de pensar que ni siquiera son de esa familia. De pensar, yo estoy seguro que o me adoptaron, o mi mamá engañó a mi papá, o algo tiene que haber y algunos hasta el deseo, ¿no? de que ese fuera el caso, como para ver, por lo menos saber si estoy exento de todo lo que hay en esta familia. Y tiene que ver con dos cosas primordiales. Uno, que la persona no se reconoce en... la genética también hace a la conectividad de sinapsis en el cerebro. O sea, no es solo que si tenés el pelo ondulado o si te crecen pelitos en la segunda falange del círculo, las cosas que nos enseñaban en las clases de biología en la escuela. Todo lo que uno es una manifestación genética. Una, eso, el no reconocerse en la familia, y el segundo aspecto es que el viajero ante la enfermedad, y cuando digo la enfermedad, eso que nosotros vemos, esa locura que nosotros vemos muchas veces en nuestras familias, no es algo normal. O sea, nosotros estamos acostumbrados a llamar enfermedad a que nosotros le llamamos enfermedad a un accidente en la norma. Si la norma es una línea recta, de golpe cuando hay un pico, hay un accidente, ¿sí? una deformación de lo normal, a eso le llamamos enfermedad. Pero hay gente que, no sé, que no tiene mayores problemas físicos, pero que es obesa, pero siempre es obesa. Entonces, esa persona le llama enfermedad a cuando se enferma de una gripe o cuando le pasa algo puntualmente, ¿sí? Pero la verdad es que esa persona está enferma todo el tiempo, de obesidad, y quiero que se entienda esto. Desde el punto de vista del quinto nivel, la enfermedad no es otra cosa más que una distorsión del complejo físico, ¿sí? De uno de los cuerpos que nos conforman. Entonces, ese cuerpo físico tiene directa conexión, lo venimos explicando hace un par de semanas, tiene una conexión directa con el cuerpo mental, ¿sí? Y de ahí luego hay una retroalimentación que los que estudiaron Kabbalah y saben un poco sobre el árbol de la vida, es cuando la luz llega a Yesod y rebota para verificar la emoción, que es el que Yesod y Tiferet son el centro si bien Tiferet es el centro de la emoción, Yesod es como la emoción se conecta a Malhut, que es lo físico, la fisicalidad. Antes de conectarse, igual otra vez rebota y da una segunda oportunidad para que la persona lo corrija, en el único lugar donde se lo puede corregir, que es la percepción. En el momento que cambia la percepción, la persona cambia inmediatamente. A ver, un ejemplo simple: la persona está preocupada o está enojada con alguien porque le hizo tal y tal cosa y siente la emoción y siente
ayer me pasó en un conference call, hablando, éramos 4 personas en el conference call, 2 personas hablaban inglés, yo hablo inglés y español, y otra persona que habla inglés bastante mal, pero habla español perfecto e italiano perfecto, traducía a la persona que solo hablaba italiano. ¿Sí? Y éramos solo 4 personas, pero era un embrollo de entendimiento, ¿no? Y en un momento, una de las personas que hablaba inglés dijo algo, yo pensé que se había entendido perfectamente, entonces no intervení, y la persona que hablaba inglés más o menos, pero que era el traductor al italiano, pero que también todos los que estábamos ahí éramos interesados comercialmente en el negocio del cual se estaba hablando, de lo que se estaba tratando de hacer, de golpe responde de una forma agresiva. Entonces, la comunicación era por Zoom, por suerte, entonces por el teléfono, en WhatsApp, le escribo a la persona y le digo, che, me parece que o no entendiste, ¿sabes? No, pero sí, y me contesta, no, si este pelotudo acaba de decir que tal y tal cosa. Para la gente que no es argentina, no es una, o sea, este pelotudo no es una, no es como decir este tarado o lo que sea. Y la persona no había dicho eso. Sí, había utilizado un modismo que a menos que seas, o sea, que hables inglés, pero que seas norteamericano, no se entiende lo que el tipo había dicho. Que seguro se dio la licencia de decirlo porque yo era parte de los que están del otro lado y sabía que yo lo iba a entender lo que acababa de decir. Es decir, en el momento en el que yo le dije, no, le digo, no tiene nada que ver, no quiso decir eso en lo absoluto. De golpe, esta otra persona dice, uy, ¿qué hice? ¿No? Porque aparte lo dijo en voz alta. Lo único que cambió, todo lo que había ocurrido había sido exactamente lo mismo. Pero lo que cambió fue la percepción. El tipo primero tuvo la percepción, este tipo me está insultando, y reaccionó consecuentemente, y cuando se le dijo, no, lo que quiso decir, lo que esa expresión quiere decir es tal y tal cosa, cambió su emoción de agresividad a la culpa de, uy, ¿qué hice? ¿No? Entonces, en definitiva, la situación fue una sola realidad, pero fue la interpretación, la percepción mental, la que viajó por el cuerpo, rebotó, verificó y creó una emoción, ¿sí? Ahora, está bien que haya pasado, porque de lo que se trata esta realidad es de lo que se trata esta realidad es de experimentar las emociones, ¿sí? El qué me produce tal y tal cosa. Tal vez esta persona necesitaba sentir qué le pasa a él y tal vez la gran lección no era solo el sentir si me dicen tal y tal cosa, sino incluso el aprendizaje de me creí que me dijeron tal y tal cosa y ni siquiera era cierto y casi destruyo una posibilidad de un negocio, lo que sea y así mismo puede ser con una relación, con un familiar, ¿sí? Entonces, hay una relación directa entre la percepción, y hoy gracias al doctor Lipton también lo conocemos, sabemos de esto a un nivel micro, de la microrealidad del ADN y de las proteínas y demás, que esto es así, que esa percepción me produce una distorsión, ¿sí? Y esa distorsión, si la vivo en silencio, si está bien, la persona que recibió la supuesta agresión es una persona italiana. Entonces, claro,
reaccionó y se lo sacó de encima en el acto, ¿sí? Pero si hubiera sido al revés, si hubiera sido el norteamericano el ofendido, lo más probable es que se hubiera quedado, no hubiera dicho nada, pero se hubiera quedado pensando por qué me trató así y que, ¿sí? Entonces, el proceso de la enfermedad, y por eso el sanador básicamente lo que tiene a donde tiene que llevar al paciente es hacia la no distorsión. Esas distorsiones que nosotros llamamos enfermedad, para los viajeros son muy difíciles de asimilar, porque tienen una vaga memoria de que nada de eso es necesario. ¿Sí? Una posible característica del viajero es que nunca termine de creerle del todo a alguien que explica sobre cómo funciona la tercera densidad. Sea que es un experto en la física, sea que es un experto en medicina, el viajero siempre siente que no, debe haber algo más. ¿Por qué? No es porque, a lo mejor sí la explicación es coherente y completa, pero lo que sucede es que el viajero sabe que están hablando de algo que ni siquiera es necesario que exista. Entonces, el cómo existe, cómo opera, no le interesa tanto como saber por qué está existiendo. ¿Por qué esta distorsión que no es en lo absoluto necesaria? No sé si se acuerdan de la clase 1 del quinto nivel, donde dijimos toda esta realidad, toda esta distorsión no es necesaria, pero nosotros la elegimos instante a instante como un método para conocernos a nosotros mismos. Entonces, el desafío, lo que la vida te presenta, lo planeaste y lo diseñaste con un nivel de precisión y de maestría y de certeza, porque es el catalizador que la persona necesita para cambiar su forma de pensar. Cuando el catalizador cuando a la persona se le ofrece el catalizador, si el cuerpo mental de la persona absorbe el catalizador, lo interpreta, y por supuesto lo interpreta desde la ley de que todo es uno, y entiende que es un método para que él se conozca a sí mismo y saque emociones, saque primordialmente límites. Parte de lo que nosotros estamos haciendo es empujar los límites. Cuando digo nosotros no me refiero a toda la humanidad, me refiero a nosotros los que estamos escuchando esta clase. Parte de lo que estamos haciendo, animándonos a experimentar algo más allá de lo que nos habíamos dado permiso a experimentar hasta ahora, que son recuerdos, en lugar de dejar que nuestra mente funcione como verdaderamente debe funcionar, que es un vehículo interdimensional, interestelar, interespacial, ¿sí? De espacio-tiempo. Estamos empujando los límites. Ahora bien, el mundo está enfermo. Y nada es lo que parece. Esa es una ley que hay que entender acerca de este nuevo conocimiento. Nada es lo que parece, porque para empezar, la historia del mundo, lo que nos contaron, no es cierta. ¿Sí? No es cierta. Lo hablamos anteriormente, toda la historia escrita del mundo
acumulada en una gran biblioteca mundial, fue handpicked, seleccionado a mano qué manuscritos iban a sobrevivir y cuáles no. ¿Sí? Muchos de ustedes recordarán esa película de John Connery, El nombre de la rosa. ¿Sí? ¿No? Algunos, a ver las caras, algunos se acuerdan. El que no se la acuerda, véala. Es una película muy interesante. Se llama The Name of the Rose, El nombre de la rosa. Vieja, de los años 80, creo que es. Cuando muchos de ustedes no habían nacido. La historia es falsa. ¿Sí? Nuestros libros de historia son falsos. Creemos en la ciencia ficción de que algún día caminaron titanes sobre la Tierra, ¿sí? Pero eso es ciencia ficción, ¿sí? Son las películas de, ¿cómo se llaman? Las películas de... toda esta serie de películas de Capitán América y de todas esas de los... pero no me refiero a eso, sino a estos seres de otros planetas que caminaron sobre la Tierra y que vinieron y... ¿Qué dice acá? Es muy divertido porque en los comentarios de Facebook se ve que hay gente que empieza la transmisión más tarde. Lo sé porque cuando empezamos la transmisión habían 60 y pico de personas y tardó como 15, 20 minutos hasta que llegó a haber ahora 170 personas escuchando, 156 personas. Pero se ve que los que empiezan más tarde van escribiendo comentarios según lo que están escuchando en ese momento. Y algunos es muy divertido porque ver lo que estoy diciendo ahora y los comentarios no tienen nada que ver, pero bueno. Nada es lo que parece. Y el único indicador para que una persona trascienda de tercera densidad a cuarta, el único indicador. La gente puede tratar de hacer un montón de cosas para lograrlo o para tratar de estar ahí o puede cambiar hábitos y esto y lo otro. Pero el único indicador es tu nivel de vibración. Y tu nivel de vibración es qué emoción estás sintiendo. Y qué emoción estás sintiendo es totalmente dependiente de tu percepción de la realidad. Entonces hay gente que cree y siente que hay que hacer cosas contra el racismo, contra Putin, contra Trump, que siente que la política y dejan constantemente que el entorno y noticias que se las dan de comer en la boca, ¿sí?, los alimente y determine cómo se sienten, cómo vibran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se olvidan de que cada quien tiene... Vamos a olvidarnos de la política, ¿sí? Olvidémonos de la política, de lo que no podemos controlar. Vamos a nuestra familia. Tenés una persona enferma en tu familia que se está muriendo, ¿sí? Y que se está muriendo y que está sufriendo. Y uno trata de hacer todo lo que se puede y es mucho más difícil para uno de nosotros hacer todo lo posible por esa persona que para los de afuera. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos ahí rumiando
in the back of our minds, ahí atrás en la mente, no interfieras, no le jodas el libre albedrío. Si eligió sufrir, que sufra. Y uno quiere ayudar porque es tu familiar, es la gente a la que amás, ¿sí? Y hay algo que siempre está esa duda. Lo que estoy haciendo está bien, ¿sí? ¿Realmente está bien que ayude? Tal vez mi recomendación es, sí, todo lo que puedas, ayuda. Pero respetá el proceso del otro. Pero ver a tu familiar sufrir, a uno le hace mal, ¿sí? Y esa es la gran prueba. Esa es la gran prueba. ¿Entendés o no entendés de lo que estamos hablando? Si entendés, da lástima que el catalizador que algunas personas elijan para el crecimiento sea el dolor, sea el sufrimiento. Sí, da lástima. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es su elección. Es su elección. Entonces uno puede ayudar, facilitar, hacer lo que pueda, pero hay que tratar de no interferir. Porque nada es lo que parece. Yo les puedo asegurar que volvamos a esta idea de el mundo está enfermo. El mundo está enfermo porque necesitaba enfermarse. Porque les voy a contar algo que hoy descubrí. Desde que yo empecé a dar clases de Kabbalah, clases de Zohar empecé a dar en el año 96, 97. Yo empecé a dar clases de Zohar, daba los cursos de introducción y demás, todo eso desde el año 94, 95, pero a dar clases de Zohar, empecé a dar clases de Zohar en el año 96. Con lo cual, van unos cuantos años que he dado la misma parashá, la misma porción dejé de dar clases en el 2017, di 21 veces la porción de la Torá de esta semana, di la clase al menos, ponele que a lo mejor es verano, a lo mejor alguna vez estaba de vacaciones, 15 veces, no 21 veces, bueno, 15 veces tuve que haber dado la clase, y ojo que cuando digo la porción de la semana de esta semana, no me refiero a la que se escucha en el resto del mundo, sino a la que se escucha en Israel. Porque después de la última festividad de Shavuot, como cayó en Shabbat el segundo día, hubo un desfasaje de las porciones de la Torá, y hasta que se vuelva a reajustar el calendario, ahora en Israel se va a leer una parashá distinta a la que se lee en el resto del mundo. Cuando es así, yo siempre me guié por lo que se lee en Israel. La porción que se lee en Israel esta semana es Shlach Lecha. En el resto del mundo se lee Bejukotai, que es el encendido de las velas, y seguramente hay una relación que recién lo vi hoy, entonces tal vez durante la semana aparezca alguna otra conexión entre las dos porciones, pero entre la que está en Israel, la que se está leyendo en Israel, Shlach Lecha es la historia de cuando Moisés envía los espías, cuando envía a una persona, a un líder de cada una de las tribus, a uno de los príncipes de cada una de las tribus, los envía a ver cómo es la tierra de Israel, para que ellos traigan un reporte, y 10 de ellos traen un reporte negativo, 2 traen un reporte positivo. Por culpa de esos 10 que traen, hacía solo un año que habían salido de Egipto,
¿sí? Estaban en el segundo año, ya habían caminado bastante, pero podía suceder que en ese momento entraran a la tierra de Israel. Lo que sucedió es que, producto de que 10 de ellos dieron un reporte que aparentemente era mentira acerca de la tierra de Israel, Dios, el Dios bíblico, se enojó y decretó que toda la generación del desierto iba a morir en el desierto, que todos aquellos que habían salido de Egipto, en lugar de llegar a la tierra de Israel, solo iban a poder llegar aquellos que hubieran nacido en el desierto, no nacido en Egipto, y que iban a permanecer 38 años más en el desierto. Y todos los que han estudiado clases de Zohar conmigo conocen la historia de ver el mundo como turista. Hay otro dato muy interesante que me di cuenta hoy recién acerca de cuando Dios manda a Moisés a que envíe los espías. Es la única vez en toda la Torá que en lugar de que diga, generalmente la Torá tiene un formato, dice, y Dios habló con Moisés y le dijo, haz tal y tal cosa. O le dice, dile a Aarón que haga tal y tal cosa. O le dice, dile al pueblo de Israel que harán tales y tales cosas. ¿Sí? Es decir, cada vez que dice, y Dios habló con Moisés, inmediatamente después dice una orden. Esta es la única vez en toda la Torá donde lo que dice es, si quieres, así dice, si quieres, envía espías a ver la tierra de Israel. Y más allá de lo que esto significa, ¿no? De la importancia que tiene para mí esta porción. Shlach Lecha es una de las porciones que yo creo que tiene sobre todo por las explicaciones del Ari, algunas de las lecciones espirituales más profundas de la Torá. Raquel, convídame. Te caché. Bueno, solo el que está de este lado es el que lo ve. Más allá del tema del libre albedrío, nosotros tenemos cabalísticamente, no solo cabalísticamente, la Rashi, todos lo comentan de esta forma, hablan de el ego de los 10 espías y bla, 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 y lo terrible que fueron. Y en realidad, porque nada es lo que parece, y porque hace muchos años leí un comentario del Alter Rebbe acerca de esto. Los 10 espías que hablaron mal de la tierra de Israel eran mucho más espirituales que los dos que hablaron, que los dos que hablaron bien y que querían que el pueblo llegara a la tierra de Israel. Lo que estos 10 príncipes no querían que sucediera es que la gente dejara el desierto, porque ya hacía 2 años que estaban en el desierto y no hacían otra cosa más que aprender. Lo único que había para hacer en el desierto era aprender. No había trabajo, no había que cocinar, no había que lavar la ropa, no había que hacer nada. De lo único que se trataba estar en el desierto era de crecer espiritualmente. Estaban en un lugar de absoluta carencia donde caía comida del cielo y hasta la forma en cómo caía la comida del cielo era una lección, ¿sí? Porque si acaparabas más de lo que podías comer se echaba a perder y te envenenaba,
todo era una constante. La vida en el desierto, esa vida de nómade, era una constante lección. Y los 10 príncipes de las tribus que hablaron mal de la tierra de Israel se dieron cuenta que la gente no estaba lista y que si entraban en la tierra de Israel iban a querer vivir como los egipcios. En Egipto ellos eran esclavos, pero en Egipto habían dueños de ganado, dueños de campos, comercio, había todo lo que hay en una sociedad como la que conocemos nosotros, una sociedad como la en que vivimos nosotros. Y de alguna forma, estar en el desierto era como estar en cuarentena, y la idea de que la gente que entrara y viviera en la tierra de Israel no sea alguien que conociera Egipto, es la cosa más brillante que esta gente pudiera haber hecho, incluso al costo de pasar a la historia como los malos de la película. Los 10 que hablaron mal de la tierra de Israel son vistos como los malos de la película. ¿Por qué entonces, al regresar, siguieron siendo príncipes? ¿Por qué no fueron destituidos? ¿Por qué, si existía un Dios que castigaba y premiaba y todo esto, por qué no fueron destituidos de ser los príncipes de sus tribus y su descendencia, alguien más ocupó ese lugar? Porque estos tipos eran mucho más espiritual que todo el resto del pueblo. Y entendieron que el nuevo Estado de Israel, o la nueva tierra prometida, tenía que ser construida por gente que no deseara, que no tuviera el deseo de un mundo donde existe esclavitud, donde existe el comercio, donde existe todo eso como existía en Egipto. La distorsión, la enfermedad, el tener que vivir en el desierto, la destitución de bienes, lo que sea a la gente le ocurre, es lo que la gente se inventa a sí mismo para recordar lo esencial, para volver al origen, a lo que realmente importa. Y hoy estamos en un mundo que está enfermo. ¿Por qué? Porque desde los años 80 hasta ahora, tenemos una invasión de conocimiento, perdón, de catalizadores de tecnología para tener tiempo libre, para darnos a nosotros mismos el tiempo de crecer, no el tiempo de estar en Instagram. ¿Se acuerdan que hace un tiempo yo peco igual que todos los demás, pero de vez en cuando me fijo cuál es la cantidad no sé si los Androids lo tienen, pero los iPhones tienen un lugar en donde uno ve qué cantidad de tiempo tuvo el teléfono encendido y en qué aplicación. ¿Sí? Préstenle atención a cuánto tiempo pasan en su teléfono, sobre todo ahora que están en la cuarentena, y en qué aplicaciones. Después, claro, por suerte hoy en Instagram, en Facebook, uno también puede ver cosas espirituales, en YouTube puede ver tutoriales, videos. Así es este mundo de dualidad, donde todo está disponible, lo bueno y lo malo. Pero la gran pregunta es, ¿qué estamos eligiendo? Porque lo que sea que venimos eligiendo hasta ahora nos llevó, es decir, lo que se presentó como catalizador y no lo supimos procesar mentalmente, terminó descendiendo a manifestarse en el cuerpo. Y ahora no estoy hablando solo de cómo nos vemos nosotros físicamente, sino lo que se manifestó para catalizar el crecimiento de la gente del mundo. No fue interpretado, entonces estamos siendo juzgados, por decirlo de alguna forma, por nosotros mismos, de una aislación en una especie de desierto, ¿sí? Que le llamamos cuarentena o como sea Y la pregunta es, ¿cuánto más necesitamos?
Yo les puedo asegurar que yo tengo alumnos míos de Kabbalah, gente que yo conozco personalmente, que no tengo ni idea de si han... ¿Qué dice Francia? Alguien escribió un mensaje de la... yo les puedo asegurar que hay gente que toma clases de Kabbalah conmigo que eran alumnos del centro de Kabbalah y que yo sé que en su momento como alumnos han hecho donaciones, algunos literalmente de cientos de miles de dólares, cientos de miles, ¿sí? Para poder conseguir eso que estaban buscando, y la mayoría de los que dieron grandes cantidades ni siquiera tienen que ver con tener a alguien enfermo en la familia, lo que sea, sino el querer más y que les digan, bueno, tenés que ampliar la vasija, tenés que todos los versos que les supieron decir, y que con gusto, para satisfacer su ego, dieron el dinero que dieron. Y está bien que ese no sea el método o la motivación por la cual alguien quisiera participar de One o de las comunidades y lo demás. Pero a mí, la verdad, tengo que decirlo, me llamó la atención que cuando pusimos a disposición de la gente adquirir las moneditas que eran las que se iban a utilizar para el fondeo del proyecto, que tuviera tan poca respuesta. De hecho, dije, bueno, ¿será que no es el momento? No, la gente no está lista. Pero ¿qué nos hace falta? Ver cómo el mundo se derrumba en pedazos o sea, ¿nos hace falta terminar en el desierto para decir, bueno, vamos a construir una sociedad distinta? Yo les puedo asegurar que bueno, algunos de ustedes me conocen de una forma más personal, algunos de ustedes son más cercanos, amigos, gente que saben a qué me dedico, qué hago. Yo les puedo asegurar que hay bastante esfuerzo detrás de algo muy simple. Preparar estas clases no es lo mismo que abrir un libro de Larí donde él preparó el conocimiento y repetirlo. De hecho, una de las razones por las cuales estas clases son semana de por medio tiene que ver con eso, con experimentarlo yo primero y transmitirlo en el contexto de mi actividad cotidiana, que les puedo asegurar, porque mucha gente que me conoce, que está escuchando esta clase, me lo ha dicho, que no entienden cómo me pongo a mí mismo la exigencia que me pongo. Y la verdad del por qué esa exigencia es porque no estoy esperando a que ustedes lo hagan. Es porque entiendo que si yo puedo conseguir, si me preguntan a mí hoy, ¿qué necesito para hacer lo que quiero hacer? Necesito al menos 50 millones de dólares. ¿Sí? Al menos. Y ojalá que algunos de ustedes lo alcance, lo tenga, lo haga y lo pueda y lo podamos utilizar juntos y que compartamos la visión de hacia dónde ir. Pero al mismo tiempo digo, bueno, tengo que ser yo el plan B. Tengo que ser yo el que también, porque es fácil también ser espiritual sin tener que lidiar con temas de negocios, con impuestos, con empleados, ¿sí? Ser espiritual sentado en la cima de una montaña es fácil. Y si bien es cierto que para hacer una aldea no hace falta esa cantidad de dinero,
y uno de los planes en el tiempo en el que llegue esa cantidad de dinero es hacerlo de una manera pequeña e irlo escalando. Yo tengo un plan que si hoy tuviera esos 50 millones de dólares, lo podría ejecutar de inmediato. O sea, sabría dónde poner, o sea, sé qué hacer y cómo. No es un kibutz. Acá alguien escribe un kibutz. No, no es un kibutz. No es nada de lo que, una aldea one no es nada de lo que ya existió. Nada. Y a Laura, que acaba de escribir eso, te recomiendo que leas el proyecto One para que veas qué es lo que estamos tratando de hacer. Y obviamente que para mí la importancia de saber quién es la gente que está tomando estas clases es porque yo pienso que los primeros habitantes de la primera aldea deben de salir de gente que tenga este conocimiento, que tenga este sentir, que hayan participado en los retiros One y que sepan de primera mano de qué es lo que estamos hablando. Y yo les puedo asegurar que en menos de 4 años, primero les puedo asegurar que no soy el único que tiene un plan. Y mucha de la gente que tiene un plan y que son monetariamente o económicamente infinitamente más poderosos que yo, parte del plan que tienen es destruir primero este sistema económico, este sistema monetario, en detrimento de sus propias fortunas, ¿sí? Porque nada es lo que parece, porque te pueden dar de comer teorías de conspiración, te pueden dar de comer que en la política hay buenos y malos, ¿sí? Estos son los buenos, estos son los malos, estos son los que piensan en el pueblo, estos son los que piensan solo en las corporaciones. Pero hay gente detrás de lo que nos han hecho creer que son los malos, que también tienen un plan. Y el plan, porque es necesario que así sea, es destruir este sistema en el que vivimos hoy. Y la pregunta es, ¿cuán dependiente sos de este sistema? Por las dudas que no se haya entendido en otros idiomas, en otros españoles. La pregunta es, ¿qué tan dependiente eres de este sistema actual? ¿Sí? Es decir, si mañana se cae todo, si el mundo empieza a despedazarse, ¿qué le va a pasar a tu vida? Y las aldeas One no son solo una solución a eso. Las aldeas One son un nuevo modelo de cómo ningún sistema financiero, ningún altibajo, ninguna excesiva acumulación de riqueza por medio de algunos integrantes de la sociedad pueda desestabilizar periódicamente, como ocurre cada 10, 12, entre 8 y 12 años, por los últimos 150 años, desde que existe una Reserva Federal de los Estados Unidos, desde que alguien inventó los bancos y se inventó el sistema de venderle el dinero a sus propios países y vendérselos con un cupón de interés. Es decir, que en el instante en el que el Estado adquiere dinero impreso por la Reserva Federal, ese dinero empieza a perder su valor, ¿sí? Que es el equivalente a como si fuera una deuda, ¿sí? Que hay que pagar un porcentaje de capital todo el tiempo. Así es como funciona el sistema actual y tiene 400 años. Este sistema tiene que desmoronarse.
va a desmoronarse. Y tiene que haber una alternativa, y yo sé que a lo mejor ustedes piensan que no son lo suficientemente importantes como para ser las primeras 100 personas que le muestren al mundo cómo vivir. Pero yo sí sé que puedo. Y sé que algunos de ustedes, en la parte de atrás de su pensamiento, de su mente, también se imaginan viviendo en una realidad totalmente distinta a esta. Con lo cual, les voy a dejar una tarea. Yo en estos momentos, si bien hace ya, va a ser casi un mes que hablé de esta idea con Terence, algunos de ustedes ya lo conocieron. Tuvimos un conference call bastante largo. Terence saben de quién hablo, ¿no? Terence, el naturópata. Tiene mucho conocimiento y acceso a personas que tienen muchísimo conocimiento en el desarrollo de cultivos. No solo poner una semilla en el suelo, sino estrategias de cultivos multicapas para utilizar para una mejor explotación del espacio en capas productivas. Y los dos acordamos, o sea, estuvimos haciendo una especie de brainstorming pensando qué es lo que hay que hacer. Y lo que decidimos que hay que hacer es una encuesta. Nos hace falta una encuesta para saber exactamente con qué recurso contamos. Y soy el primero en levantar la mano y decir que es mi culpa de que eso no haya ocurrido hasta ahora. No solo eso, sino que no se haya viabilizado a la gente que se propuso a sí mismo para hacer distintas tareas o actividades en las aldeas One, o para la creación de las aldeas. Pero lo primero que necesitamos es una encuesta que vaya desde lo más simple, que es qué capacidades, o sea, ¿quieres vivir en una aldea nuestra? Bien. ¿Qué sabes hacer? ¿Quién eres? ¿Cuántos hijos tienes? O sea, empezar a ver el perfil de quién está dispuesto. Si dentro de un año tenemos construida una aldea, una primera aldea, ¿quiénes son las primeras 100 personas que se mudan a esa aldea? ¿Sí? ¿Quiénes son los que tienen el deseo, ¿cómo se dice? Traits, los rubros o las ocupaciones o los conocimientos necesarios para que todos podamos garantizarnos a nosotros mismos nuestro bienestar, donde cada uno garantice el bienestar del otro porque cada uno sabe hacer algo que es lo que el otro necesita. ¿Sí? ¿Cuánto dinero tienes y cuánto estarías dispuesto a aportar para mudarte y vivir en una aldea One? ¿Cuánta gente está dispuesta a hacer el cambio ahora, en los próximos 12 meses, 18 meses, y no esperar a que el mundo se desmorone, ¿sí?, para decidir, ahora sí quiero hacer algo distinto? ¿Sí? ¿Ahora qué? ¿Porque tenés miedo? ¿Sí? ¿Porque sentís que te sacaron la alfombra y no sabés si vas a tener el mismo trabajo y capacidad de comprar alimentos, entonces ahora te interesa producir alimentos? Necesitamos saber quiénes son las personas que están listos para dar ese salto cuántico, ese leap of faith, y que digan, ok, yo tengo este recurso para aportar
a que eso ocurra, a que construyamos estas usinas de emisión de un modelo distinto de sentir, ¿sí? Que no esté basado en el miedo. Cuando yo hablé por primera vez con un sociólogo, entrevisté a un sociólogo para contarle lo de las aldeas y que él me diga cuáles eran los potenciales, las potenciales dificultades sociales que pueden aparecer en la aldea. Y la primera que me dijo es: necesitan un buen enemigo externo, sea la realidad externa, para que la gente no empiece a competir y a querer volver a Egipto, ¿sí? Egipto tiene que ser un lugar devastado. Y la comparación es, bueno, el desierto es mejor que Egipto. ¿O por qué piensan que durante, no sé si lo saben, pero las plagas de Egipto duraron 15 años? ¿Para qué? Para que la gente vea que no había razón para volver a Egipto, que Egipto estaba totalmente destruido. Y así todo, la gente salió de Egipto y a los 2 meses le reclamaban a Moisés que querían volver a Egipto. ¿Qué vamos a esperar nosotros? ¿Necesitamos realmente ver al mundo destruido para que adoptemos una nueva realidad de vida, pero que al final hagamos todo lo posible cuando estemos ahí para transformarla en Egipto y que se parezca lo más parecido a Egipto, porque en realidad lo que deseamos es este modelo ¿sí? El sociólogo me decía, mira, mientras no hace falta que sea un enemigo, que haya una guerra, pero hay que recordarle a la gente lo terrible que es vivir afuera de la comunidad para que aprecien el vivir adentro de la comunidad. Y me dice, y así todo, los hijos van a ver hacia afuera y van a decir, ¿cómo será eso? Yo quiero experimentar eso. Lo que pasa es que yo no sé si va a haber un afuera. Yo no sé cómo va a quedar el afuera, pero que va a haber una gran... y que comenzó. Esta pandemia no tiene nada que ver con una enfermedad física. Esta pandemia tiene que ver con un proyecto planeado de reestructurar el modelo financiero del mundo. Y lo que vamos a ver en los próximos 6 meses a 2 años, 2 años y medio, es una crisis financiera grave. La gente que vive en Argentina lo sabe. Solo tienes que salir a la calle y dar una vuelta a manzana y ver que la mitad de los negocios quebraron. Y ahora están en sus casas viviendo de las reservas que tenían. Pero las reservas también se acaban. Y cuando la gente quiebra y no hay empleos, o sea, se sumen 2 más 2 y van a empezar a ver cuál es la posible sociedad en la que vamos a vivir dentro de 1 año nada más. Dentro de 1 año. Y esto no se trata de asustarlos. Cualquiera que tiene un poquito de inteligencia mira lo que está pasando en el mundo y sabe que el 60% de las empresas, de las industrias, sobre todo de los locales a la calle, no van a sobrevivir estar 6 meses cerrados. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, publicó hace muy poco un nuevo libro acerca de sus apenas 6 meses en el gobierno. Y en el prólogo del libro, ni siquiera está escondido en algún lugar adentro del libro en donde uno tiene que encontrarlo, en el prólogo del libro hace mención hay una frase que dice: las conversaciones que tengo con el Papa Francisco acerca del mundo que viene, un mundo donde la gente va a ser más pobre, pero va a ser un mundo más igualitario. O sea, no digan que no les avisaron,
el modelo es la pobreza. Y no tiene, y ojo, esto no tiene nada que ver con una opinión política mía. Les estoy diciendo lo que escribió y autorizó que sea impreso en el prólogo del libro de un presidente, de un flamante presidente de un gobierno latinoamericano. No todo es lo que parece. No todos los malos son los malos y no todos los buenos son los buenos. Yo les voy a dejar la tarea a ustedes, porque yo estoy ocupado tratando de ver si me toca hacer el plan B. La tarea es que en lugar de ver a quién le toca estar en el próximo Zoom y tomarse el tiempo de escribir y todo esto, es que tal vez a través de esta misma plataforma, de este mismo grupo de Facebook, se pongan de acuerdo 2, 3, 10, 20 personas, las que sean, armen, piensen en cuál sería la forma de entrevistar a la persona para saber exactamente con qué contamos socialmente, culturalmente, económicamente, laboralmente, con qué contamos para construir las primeras, no sé, 2, 3 aldeas. ¿En qué país te gustaría que fuera? Si fueran en tales países, si hubieran estos choices de países, ¿cuál elegirías? ¿Cuál elegirías primero? ¿Cuál segundo? ¿Cuál tercero? Si solo hubiera una comunidad en un solo país, ¿te mudarías de tu país a donde está la comunidad? Lo que sea que haga, que nos deje ver, después cuando tengamos los datos completos, una encuesta que nos deje ver qué es lo que ustedes quieren y si realmente están dispuestos o no a ser parte de un verdadero cambio, o si solo están acá para ver cuándo les toca el Zoom, porque tomar esta clase es un entretenimiento más dentro de la pandemia o dentro de las cosas con las que se entretienen. Tranquilamente podrían armar un documento único en Google Drive que sea abierto, donde la gente proponga proponga preguntas y los demás, no sé, ustedes son seguramente mucho más inteligentes que yo para pensarlo. Y también para ver si realmente de qué se trata este grupo. Si se trata de adquirir más conocimiento interesante y estar enfermos de conocimiento, o si realmente hay un propósito espiritual detrás de todo esto que implique el deseo de sanar al mundo. Porque la pandemia es la primera de las enfermedades que le vamos a ver a este mundo producir. Porque este mundo tiene, en tercera densidad, tiene fecha límite. Tiene que evolucionar, tiene que crecer, tiene que cambiar. Y me parece que ustedes todavía no creen que ustedes lo pueden hacer. Están esperando que alguien lo haga por ustedes. Todavía no se dieron cuenta del poder que tienen. Igual que como todo el resto de la gente del mundo no se dio cuenta que lo único que tienen que hacer para que todo esto cambie es decir, no. ¿Sí? No pago más la hipoteca, no alimento más. ¿Sí? Imagínense un día en el que cada quien que tiene adquirido un préstamo dice, ok, no me importa que se arruine mi crédito, no pago más, no necesitamos más bancos. Pero todos tienen que decir que no al mismo tiempo.
No, algunos decir que no y otros decir que sí, esperando a que el sistema colapse para ir a comprar barato. En fin, les dejo la tarea. Me encantaría me encantaría que puedan ponerse de acuerdo. Porque va a decir mucho eso. Gente, muchísimas gracias. La clase que viene será una clase más normal, pero por algo se dieron las cosas como se dieron ahora. Ojalá que haya servido. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días.